Continuando con nuestro curso de oceanografía descriptiva, iniciaremos la unidad número 2 que trata sobre propiedades del agua de mar. Hoy en particular vamos a hablar sobre algunas propiedades generales del agua de mar. Específicamente hablaremos sobre la estructura de la molécula del agua y la agrupación de este tipo de moléculas, el estado físico y el poder disolvente de la molécula de agua, las propiedades de cohesión, tensión superficial y adhesión y la viscosidad. Todos sabemos que la molécula de agua pura contiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero, ¿cómo ocurre la unión de estos átomos? Es importante saberlo porque influye directamente en muchas de las propiedades del agua. El átomo de oxígeno tiene 8 electrones, que en la figura están representados por círculos rojos. 6 de estos electrones se encuentran en el último nivel de energía. Por su parte, el hidrógeno posee un solo electrón. Para formar la molécula de agua, estos dos elementos se unen entre sí y lo hacen a través de enlaces covalentes, por lo que comparten un par de electrones. Debido a que los electrones de los átomos de hidrógeno ahora están compartidos, estos átomos de hidrógeno ahora solo poseen la carga positiva proveniente de los protones de sus núcleos. De esta forma, la molécula queda cargada positivamente en esa parte. Por su parte, el acomodo de los 4 electrones que no están compartiendo el átomo de oxígeno permite que la molécula posea una carga negativa en esa parte. La molécula de agua es bastante particular, por lo que hay aspectos que revisar más allá de que tiene 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El ángulo que forman los átomos de hidrógeno es de 104,5 grados, realmente 104,45. Las cargas se neutralizarían si el ángulo formado fuese de 180, si fuese algo parecido a esto. Como esto no es así, la molécula termina siendo un dipolo eléctrico con gran poder de disolución. Las moléculas de agua pueden encontrarse de forma individual, es decir, solamente la molécula, o formando agregados usualmente de 2, 4 u 8 moléculas. Estos agregados se mantienen unidos gracias a puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno forman una unión diferente al enlace covalente. Estos se forman gracias a la atracción electrostática. Recuerden que la parte corresponde a los átomos de hidrógeno quedó cargada positivamente y la parte correspondiente al oxígeno queda cargada negativamente. Entonces se forma una fuerza electrostática entre el hidrógeno y el oxígeno. Debido a los puentes de hidrógeno, el agua es la única sustancia que se presenta en los 3 estados de la materia en la superficie terrestre. Esto mientras se mantenga a temperatura ambiente y a presión normal. En estado gaseoso, las moléculas son muy energéticas y se mueven libremente, prácticamente de forma independiente. En estado líquido, las moléculas vibran rápidamente y están libres de moverse unas respecto a otras. Mientras que en estado sólido,
las moléculas de agua vibran débilmente porque se encuentran unidas unas a otras formando una estructura rígida. En condiciones de presión normal y temperatura ambiente, que serían bajo estas condiciones, el punto de ebullición del agua pura es 100 grados y el punto de congelación y fusión es de 0 grados. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que tenemos es agua de mar y no agua dulce? Cuando incrementa la salinidad, el agua de mar realmente no es agua pura, es decir, no es H2O. Entonces, ¿cómo influye esa salinidad en los puntos de congelación y de ebullición? En el caso del punto de congelación, el incremento de la salinidad disminuye el punto de congelación hasta menos 1,9. En condiciones normales sería 0 centígrados. Y el punto de ebullición se incrementa ligeramente a 100,6. Es decir, la salinidad disminuye el punto de congelación e incrementa el punto de ebullición. La característica bipolar de la molécula de agua le confiere una importantísima capacidad disolvente. Y eso lo podemos ver tomando como ejemplo una solución de cloruro de sodio básica, que sería más o menos como parte de la estructura del agua de mar. Los cationes, como el sodio, son atraídos por el extremo negativo de la molécula, del dipolo, que sería el oxígeno, y los aniones, como el cloruro, son atraídos por el extremo positivo de la molécula, que sería el hidrógeno. Prácticamente con estas condiciones todos los materiales terrestres se disuelven en mayor o menor proporción en el agua. Al menos esto pasa si existe suficiente tiempo para que estén en contacto con el agua. Esta propiedad es una de las más importantes a la hora de justificar el protagonismo del agua en los procesos geológicos superficiales y en los procesos biológicos, pero también le hace susceptible a la contaminación por una variedad de sustancias, tanto naturales como procedentes de las actividades humanas. Un aspecto bien conocido es que los líquidos fluyen y se adaptan a la forma de los recipientes que los contienen. Si esto es así, entonces, ¿cómo es posible que sucedan cosas como las que vemos en esta imagen? Que tengamos una gota sin fluir sobre una superficie. En el caso del agua, los fuertes enlaces de hidrógeno que hay entre las moléculas dan lugar a una gran cohesión, esta gran cohesión. Esto permite que entonces que en algunos momentos la interacción entre ellas sea mayor que con el aire o con cualquier superficie con la que el agua tiene contacto. Debido a la gran cohesión del agua, las moléculas toman esta forma esférica para maximizar la interacción entre ellas. Ahora bien, ¿cómo es posible que algunos objetos como un clip o una aguja floten en el agua? Pues esto se debe a la elevada cohesión entre las moléculas, la propiedad de la cual acabamos de hablar ahorita. Esta cohesión es tan fuerte que permite que las moléculas solamente sufran una pequeña modificación aun cuando tengan una fuerza de empuje, aunque sean sometidas a cualquier tipo de fuerza externa por parte de algunos objetos. Esto se conoce como tensión superficial. La tensión superficial es una medida de la resistencia que ofrecen los líquidos a la rotura de la superficie y es la misma que permite que algunos insectos puedan posarse sobre el agua sin hundirse.
La adhesión es otra de las propiedades básicas del agua. La adhesión es la tendencia de cualquier compuesto o molécula a interactuar con otro y es la que ayuda a explicar cómo los líquidos interactúan con sus contenedores y pues con otros líquidos. Un ejemplo de la interacción con una alta adhesión es la que existe entre el agua y el vidrio. Tanto el agua como el vidrio se mantienen unidos por enlaces polares. Esta fuerza de adhesión también es responsable de la formación del menisco que vemos en los líquidos, en el material de vidrio que utilizamos en los laboratorios. La mayoría de las personas tiene claro que el aceite es más viscoso que el agua, pero cuando tú le preguntas a cualquiera de esas personas qué significa el término viscosidad, suelen contestar que es algo como el grosor o el espesor del líquido. Y bueno, aunque la asociación que realizan es entendible, en física la viscosidad se define de otra manera. El término en realidad describe la capacidad que posee un líquido para resistirse al movimiento. Qué tan difícil es hacer fluir ese líquido. Un ejemplo muy claro lo van a observar en un video que les voy a mostrar ahora. En él se observan tres líquidos, tres aceites con viscosidades distintas. En el primer recipiente está un aceite menos viscoso, por lo tanto se mueve más rápido. En el segundo, un aceite con viscosidad media que se mueve más lento, es decir, más viscoso. Y el último es un aceite mucho más viscoso, por lo tanto es más resistente al movimiento, es más difícil, es más lento para fluir. Algo bien importante es que mientras más grandes y complejas sean las moléculas que forman una sustancia, que forman cualquier fluido, este va a ser más viscoso, o al menos esto es lo que suele suceder. La viscosidad también está estrechamente relacionada con la fuerza de cohesión molecular, esa de la que acabamos de hablar. Cuanto mayor es la fuerza de cohesión molecular, también va a ser mayor la viscosidad. Esta propiedad es una de las principales de los fluidos y es particularmente importante en la dinámica de los océanos, por lo que vamos a volver a hablar de ella en las próximas clases. Algo importante es que la viscosidad se ve afectada por la temperatura. Al aumentar la temperatura, la viscosidad disminuye. Y esto es muy fácil de observar en la cocina. Cuando nosotros colocamos aceite sobre cualquier olla y lo calentamos, nos vamos a dar cuenta de que a medida que se calienta el aceite, la viscosidad de él disminuye. Otra propiedad de la que no quiero dejar de hablar antes de que finalice la clase es sobre la capacidad calórica. En el gráfico se muestra la capacidad calórica de algunas sustancias. La que está ubicada en la parte superior es el agua. Entonces se observan, el agua tiene una capacidad calórica o capacidad calorífica específica bastante más elevada que muchas sustancias comunes. Esto significa que se necesita mucha energía para aumentar la temperatura del agua en 1 centígrado. Sobre los efectos que tiene la capacidad calórica sobre la temperatura del agua de mar, vamos a tener prácticamente una clase completa,
por lo que no me voy a extender el día de hoy en este tema. Solamente quería, antes de finalizar la clase, que también conocieran que esta es una importante propiedad del agua de mar. Recuerden que no vamos a concluir con las propiedades del agua de mar hoy. Esta es solamente la clase introductoria. Todavía vamos a hablar sobre temperatura, salinidad, presión y densidad en clases más adelante. Para finalizar, me quiero despedir como todas las clases con una reflexión, en este caso de William Butler. Él decía que la educación no es llenar un cubo, sino encender ese fuego, las ganas de querer ir más allá, las ganas de querer aprender. Entonces yo espero que ustedes estén encendiendo ese fuego por el estudio de la oceanografía. Muchísimas gracias y nos vemos entonces la semana que viene.